Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 31. Capítulo 31. Un secuestro decepcionante y un dulce aroma familiar. En el césped, Víctor se tapó la nariz, gimiendo mientras permanecía sentado. Se le veía un rastro rojo entre los dedos. Enid lo atendía con cariño, limpiándole la nariz con un pañuelo. Su tono estaba lleno de compasión e impotencia. Ay, Víctor, me da pena, pero la verdad es que te lo buscaste. Los ojos de Víctor estaban llorosos. Era difícil saber si era de dolor o si realmente quería llorar. Su voz sonaba ronca por la congestión nasal. No se parecía en nada a la escena de reencuentro romántico que imaginé. Pensé que, como mucho, Wednesday me lanzaría algunas palabras venenosas o me miraría como si fuera basura. Mientras hablaba, imitó a la perfección la habitual burla fría del miércoles. Levantó la barbilla, miró al vacío, bajó las comisuras de los labios y dijo en tono monótono: organismo ruidoso y tonto, tu existencia misma es una blasfemia contra el silencio. Su imitación exagerada hizo que Enid estallara de risa. Miércoles, de pie cerca, apretó el puño con fuerza en silencio, haciendo crujir ligeramente los nudillos. Sus ojos oscuros se entrecerraron peligrosamente mientras consideraba seriamente si añadir otro puñetazo para lograr una simetría estética. Víctor continuó gimiendo y relatando sus trágicos encuentros. Prohibido competir, golpeado, y lo más importante, tengo que escribir un ensayo de 50.000 palabras, 50.000 palabras. Sobre demostrar que las bolas de chocolate explosivas son ecológicas e inofensivas. ¿Cómo es posible escribir eso? Lo que inicialmente fue un llanto fingido en busca de compasión, Víctor sintió que un dolor genuino surgía desde su interior al pensar en la enorme presión de ese artículo de 50.000 palabras. El llanto fingido se convirtió en llanto real. Cuanto más lloraba, más triste se ponía, hasta que empezó a llorar a gritos, lo que provocó que otros estudiantes cercanos lo miraran. El miércoles observó cómo cada vez más miradas curiosas eran atraídas por el llanto y sintió un dolor de cabeza sin precedentes. Esta experiencia de ser observado como un extraño animal del zoológico era más nauseabunda que escuchar a Víctor recitar 10 poemas de amor seguidos. Necesitaba terminar con esta actuación pública de inmediato. Extendió la mano con decisión y le tapó la boca de Víctor, que lloraba. Está bien, su voz sonó como si la hubieran apretado entre los dientes. Tú ganas. Iré a la maldita fiesta de celebración. Así que, ahora mismo, cállate. La voz de Víctor se cortó abruptamente. Con la boca cerrada, solo pudo parpadear con los ojos llenos de lágrimas y preguntar incoherentemente: ¿En serio? ¿En serio? ¿No mientes? ¿No te escaparás a mitad de camino? ¿No te escaparás a mitad de camino? Miércoles lo soltó, mirándolo con frialdad. Nunca falto a mi palabra. La expresión de Víctor se aclaró al instante. Aún tenía lágrimas y sangre en la nariz, pero una enorme y radiante sonrisa ya se había esbozado. La velocidad de su cambio de rostro fue asombrosa. Incluso chocó los 5 con entusiasmo con Enid, que estaba a su lado. Sí. El miércoles los vio celebrar chocando los 5 y de repente se dio cuenta de algo. Entonces, ¿acabo de ser engañado por un lunático y un dulce tonto que trabajan juntos? 1. Este sentimiento es absurdo y sin precedentes. La fiesta de la victoria fue tan terrible como el miércoles había predicho. Un pastel de chocolate empalagosamente dulce que casi podría asfixiarte hasta la muerte. Cerveza barata e ilimitada. Serpentinas de colores tontas y de mal gusto. Flotando por todas partes, molestos en cantidad, globos de colores chillones. Y. 2 borrachos. Esa noche, el miércoles hizo un esfuerzo inmenso para arrastrar a los 2 borrachos, Víctor y Enid, que se aferraban a ella como pulpos, de vuelta al dormitorio. Veneno, jadeó, hablándole al cuerpo inerte de Víctor, ¿no puedes ayudar un poco? Venom asomó lentamente la cabeza del hombro de Víctor. Todo su cuerpo estaba desgarbado, con la lengua colgando y los ojos vidriosos. Estoy tan lleno, chocolate, mareado, no importa. Miércoles apretó la masa negra contra Víctor sin expresión alguna. Vuelve a dormir. Para ella, 2 borrachos eran suficientes. No necesitaba un simbionte borracho que se sumara a la carga. El miércoles forcejeó un rato antes de finalmente dejarlos a ambos en la cama de Enid. Su propia cama era sagrada e inviolable. Ella miró a los 2 chicos casi enredados en la cama y, por alguna razón, sintió que era particularmente desagradable a la vista.
Frunciendo el ceño, sacó a la fuerza de Víctor de los brazos de Enid y lo arrastró hasta su propia cama pequeña junto a la puerta del baño. Uf, después de hacer todo esto, por alguna razón, sintió que su estado de ánimo mejoraba inexplicablemente. El miércoles asintió con satisfacción, se dio la vuelta y salió del dormitorio. La fresca brisa nocturna sopló. Respiró hondo, aislándose por completo del ruido y la dulzura que la embargaban. Es hora de investigar la pista recién obtenida. Chasquea 2 veces, susurró la respuesta al acertijo, su mirada se volvió hacia la silenciosa estatua de bronce de Edgar Allan Poe a la luz de la luna. 10 minutos después, bueno, hay 2 buenas noticias y una mala noticia. El miércoles pensó para sí misma mientras estaba atada a una dura silla de madera con cuerdas frías y ásperas. La principal buena noticia fue que había resuelto con éxito el enigma de la estatua de Edgar Allan Poe. Hace 10 minutos, cuando chasqueó los dedos exactamente 2 veces bajo la luz de la luna, la desgastada estatua de bronce emitió un leve sonido de engranajes girando y se movió silenciosamente a un lado, revelando una entrada estrecha a la sección oculta de la biblioteca. En esa cámara secreta que olía a papel viejo y polvo, encontró el libro con la encuadernación arcaica y la cubierta de color morado oscuro como deseaba. El elegante pero mortal emblema de Newsade claramente grabado en el frente. Escondido entre las páginas estaba el otro dibujo de la profecía que había estado buscando. Otra buena noticia que no se podía ignorar. Esta cámara secreta parecía tener dueños, y ella, como intrusa, había sido secuestrada. Aunque para la mayoría fue una pesadilla, para ella fue una experiencia rara y novedosa. Con los ojos vendados, atada, esa situación llena de incertidumbre le producía una rara sensación de placer, como probar una comida oscura con un sabor único. Incluso esperaba secretamente que los secuestradores demostraran cierta competencia profesional para hacer este juego más interesante. Sin embargo, la mala noticia hizo añicos esa expectativa. Sus secuestradores no eran los hábiles asesinos psicópatas que ella imaginaba, sino un grupo de payasos de secundaria liderados por Bianca Barclay. La técnica de atado era rudimentaria y poco profesional. Los nudos carecían de contenido técnico y ni siquiera lograron restringir eficazmente su circulación sanguínea. Este nivel amateur la decepcionó mucho, era como si la hubieran invitado a un baile de alto nivel y todos estuvieran bailando en grupo. Aún más deprimente fue que este grupo eligió dramáticas máscaras venecianas para disfrazarse, lo que solo aumentó el ridículo. Honestamente, no debería haber dejado que Bianca y los demás se quitaran las máscaras. Aunque los había reconocido por sus patéticos disfraces hacía mucho tiempo, mantener las máscaras puestas al menos mantendría una pizca de lastimoso misterio, agregando un poco de profundidad a esta torpe actuación, ¿no? Cuando Javier, el Da Vinci que había intentado acercarse a ella el segundo día que se transfirió, se aclaró la garganta y propuso invitarla a unirse a las nocturnas, Wednesday finalmente no pudo soportarlo más. ¿Unirte a este supuesto club social de élite? Escucha eso. ¿Élite? ¿Social? Dios, esto es más tortuoso que escuchar a Víctor recitar poemas de amor durante 10 horas seguidas. Preferiría acompañar a ese lunático a 10 fiestas más empalagosamente dulces. Sin mencionar cuando Javier agregó que los Newsades eran el club al que pertenecían sus padres, Gómez y Morticia, el miércoles sintió que se le revolvía el estómago. Esto lo hizo aún más inaceptable. Se puso de pie rápidamente, sacudiéndose fácilmente los nudos técnicamente vacíos que había desatado 5 minutos antes. Ella casualmente le puso la cuerda a un secuestrador que, por alguna razón, insistió en usar una máscara veneciana barata hasta ahora. En el momento en que su palma tocó el hombro de la persona, Wednesday se congeló. Un olor extremadamente familiar, empalagoso y ligeramente amargo a chocolate, mezclado con un leve olor a alcohol fermentado, irradiaba este secuestrador. Víctor. Miércoles frunció el ceño, su tono tenía un dejo de sospecha incrédula. Sorpresa. Respondió alegremente la persona, quitándose hábilmente la máscara. El rostro de Víctor Black quedó al descubierto. Sus mejillas estaban enrojecidas por la borrachera, y esos ojos que solían brillar con una luz frenética estaban un poco vidriosos ahora, pero su sonrisa era increíblemente brillante. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 32. Capítulo 32. Juego de cuerdas bajo los focos y confesiones. ¿Qué tal? Mi disfraz no estuvo mal, ¿verdad? Dije que esta máscara combinaba a la perfección con el ambiente. Y la capa me quedaba sorprendentemente bien. Bianca y sus cómplices quedaron atónitos. Con los ojos abiertos y la boca abierta, miraron a Víctor y luego al rincón vacío.
Su compañero, que se suponía que debía vigilar ese lugar, había desaparecido. ¿Cómo entraste aquí? La voz de Bianca se volvió aguda por la sorpresa. ¿Dónde está Antonio? La fría mirada del miércoles recorrió sus rostros atónitos, su lengua afilada no mostró piedad. Parece que tu técnica de secuestro amateur no solo desprestigió la palabra secuestro, sino que además ignoraste por completo el intercambio de tu cómplice. Tu nivel de incompetencia es realmente impresionante. No os preocupéis, no os preocupéis, Víctor agitó la mano alegremente, intentando calmar a los asustados secuestradores. Tu amigo duerme profundamente afuera. Muy seguro. Lo único que tememos es que se resfríe. No esperaba que solo llevara una capa, por cierto, chicos, sus técnicas necesitan mejorar mucho. Añadió con un tono de decepción, como un profesor que suspende a un alumno. Incluso te di amablemente una cuerda de cáñamo empapada en aceite de sésamo, más resistente y supuestamente más difícil de soltar, y hiciste nudos dignos de un mago callejero. Estoy muy decepcionado. Él meneó la cabeza y continuó. Deberían aprender algo útil. Escuchando lo que acaban de decir, ¿qué hacen en este supuesto club social de élite? ¿Fiestas en azoteas? ¿Acampadas en el bosque? ¿Baños desnudos ocasionales a medianoche en el lago Negro? La voz de Víctor se fue apagando. Se detuvo, levantó la vista y una expresión de extrema seriedad y anhelo se dibujó en su rostro. En serio miró a Bianca y Javier con ojos brillantes y una sincera expectativa, ¿aún necesitan miembros? ¿Y yo? Siento que estas actividades están hechas a mi medida. Wednesday puso los ojos en blanco con tanta fuerza que le dolió. Agarró a Víctor por el cuello y lo arrastró sin contemplaciones hacia la salida de la cámara secreta. Incluso mientras lo arrastraban hacia atrás, Víctor extendió los brazos hacia Bianca y los demás, gritando a gritos. Piénsenlo. Por favor. Soy muy bueno animando el ambiente. Traigo bocadillos. Chocolate de primera calidad sin límite. Su voz fue arrebatada sin piedad por el miércoles, dejando a Bianca y a su grupo mirándose el uno al otro, congelados en el lugar, tratando de procesar este final absurdo y lúgubre que estaba mucho más allá de su comprensión. Durante todo el camino de regreso, Víctor parloteó hipo borracho, tratando de hechizar a miércoles para que se uniera a los Newsades, o al menos lo dejara unirse. No fue hasta que Wednesday le lanzó una mirada lo suficientemente fría como para congelar el infierno que Víctor frenó de golpe, haciendo a sabiendas el gesto de cerrar la cremallera de su boca, aunque la cremallera rápidamente se abrió de nuevo en su sonrisa tonta y borracha. El miércoles arrastró a Víctor de vuelta al dormitorio. Ignorando su regla sobre la santidad de su cama, arrojó al borracho, gigante y problemático, sobre su enorme cama cubierta con sábanas de seda negra. Arrojado sobre la suave cama, Víctor se dio la vuelta perezosamente, enterrando su rostro en la almohada que olía a fragancia fría y débil, y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Cama grande, 10.000 veces más cómoda que mi catre de campamento rocoso, como estar acostado sobre nubes negras, mientras observaba a Víctor revolcarse descaradamente en su cama impecablemente ordenada y sin arrugas, los puños de Wednesday se apretaron con fuerza y sus nudillos produjeron peligrosos chasquidos. Finalmente, incapaz de soportarlo, se abalanzó sobre la cama, presionando con precisión su rodilla contra su costado, sujetándolo firmemente. Víctor, con la vista nublada por la bebida, sintió el peso sobre él y la proximidad del miércoles. En lugar de forcejear, rió tontamente. Un rubor más profundo y sospechoso le subió a las mejillas, y su mirada se desvió. Dios mío, esta posición, ¿no es un poco inapropiada, capitán? No me he preparado mentalmente todavía, es demasiado rápido. Wednesday permaneció inexpresiva, como si no hubiera oído sus tonterías. Sacó una cuerda de cáñamo y comenzó a atarle las muñecas con destreza. El rubor en el rostro de Víctor se intensificó. Se retorció simbólicamente, su voz transmitía timidez y aún más anticipación. La verdad es que no me gusta mucho este tipo de, mi límite es, vale, pareció convencerse de repente, cerrando los ojos como si lo arriesgara todo, mi límite es flexible. Vamos. Estoy listo. El rostro del miércoles permaneció estoico, pero las venas que se marcaban en su sien mostraban que había estado soportando durante mucho tiempo y estaba a punto de explotar. Después de vendar a Víctor de manera rápida y profesional, Wednesday saltó de la cama, agarró la lámpara de escritorio de alta intensidad, la encendió de golpe y apuntó la luz blanca cegadora directamente a la cara de Víctor. «¿Guau?», preguntó Víctor entrecerrando los ojos ante la intensa luz, aturdido. «¿Qué nueva jugada es esta?».
Interrogatorio. ¿Tengo que dar la contraseña de mi tarjeta? Aunque probablemente solo quede para chocolates. El miércoles ignoró sus tonterías y comenzó el frío interrogatorio. Primera pregunta. ¿Cómo supiste que estaba allí? Estoy casi seguro de que cuando salí del dormitorio, estabas borracho como un charco. Un destello de extrema claridad cruzó brevemente el rostro de Víctor. Intentó adoptar una expresión seria, pero su estado de ebriedad hacía que el esfuerzo pareciera cómico y inexplicablemente encantador. Yo exijo. No diré nada hasta que llegue mi abogado. Imitó una frase de una mala serie de televisión, intentando salirse con la suya. El miércoles levantó una ceja y no perdió más palabras. Caminó directamente a la pequeña cama de Víctor, junto a la puerta del baño. Con un asco evidente en el rostro, rebuscó entre la colcha desordenada y pronto sacó una bolsa grande de chocolates de colores y con diferentes empaques. Los ojos de Víctor se abrieron de par en par al instante y empezó a forcejear. Espera. Para. ¿Qué haces? Esos chocolates son inocentes. Son mensajeros de paz. Símbolos de dulzura. Atado como una oruga, Víctor se retorcía desesperadamente entre las sábanas, tratando de detener la atrocidad del miércoles. El miércoles abrió metódicamente el envoltorio de una barra de chocolate delicadamente empaquetada y de aspecto caro y repitió con calma. ¿Listo para hablar? Yo nunca traicionaré a mi hermano, a mi informante. Víctor se esforzó por parecer honesto, aunque estar atado lo hacía poco convincente. Miércoles sonrió. Con un movimiento de muñeca, la barra de chocolate trazó un hermoso arco y aterrizó justo en la taza del inodoro abierta. No. Gritó Víctor con un grito desgarrador. Era un lanzamiento suizo. Edición limitada. Tuve que usar tantas influencias para conseguir una caja. Todavía no la he probado. El miércoles no se inmutó. Sacó una enorme barra de chocolate rectangular con un empaque retro y ornamentado, y estampados dorados en relieve. Víctor se retorció aún más violentamente, casi rebotando en la cama. Ese no. Para nada. Es la edición billete dorado del 30 aniversario de Charlie y la fábrica de chocolate. Agotada. Quedan pocas. Para. Por favor. Eso es arte. El miércoles levantó una ceja, agitando la pesada barra de chocolate. ¿Listo? Víctor observó el invaluable tesoro que se acercaba al baño. Tenía los ojos rojos, pero apretó los dientes, dispuesto a morir por su causa. Yo no traicionaré a Cosa bajo ningún concepto. Es mi principio. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, su propia capucha se retorció de repente. Inmediatamente después, apareció una mano cercenada, pálida y delgada, con visibles costuras. Con el índice y el pulgar, pellizcó con fuerza y precisión un trozo de carne en el cuello de Víctor y comenzó a temblar con furia a izquierda y derecha. La intensidad del movimiento estaba llena de evidente ira y condena. ¡Ay! Duele. Suéltame. Cosa. Estamos del mismo lado. Chilló Víctor de dolor. El miércoles dio un paso adelante y sacó la mano enojada y cortada del cuello de Víctor. La cosa yacía en la palma de la mano del miércoles, todavía indignado, mientras sus dedos volaban para firmar una serie de gestos complejos tan rápido que se volvían borrosos. El miércoles observó con calma, descifrando el significado, y luego una fría sonrisa de comprensión curvó sus labios. La cosa era que utilizaba un vocabulario extremadamente rico de lenguaje de señas para maldecir a Víctor de forma exhaustiva, creativa y bastante desagradable. El miércoles miró la cosa que maldecía en su palma, luego miró a Víctor en la cama, atado, con el cuello rojo por el pellizco, con aspecto culpable. Entonces la voz de Wednesday era tan fría que hacía saltar fragmentos de hielo. Mi informante eras tú, cosa. Y quien le dio instrucciones, o mejor dicho, quien le sobornó para que me vigilara, fuiste tú, Víctor Black. Inmediatamente la cosa se paró sobre los dedos índice y medio, haciendo un gesto de caminar, señaló a Víctor y finalmente frotó rápidamente el pulgar y el índice. Pagó. Víctor intentó defenderse. Oye. En realidad, era una remuneración por trabajo prepagado. Y era el set de cuidado de uñas de edición limitada que más le gusta. Y además, un año de aceite de almendras y miel. Fue un trato justo. La cosa inmediatamente se dio vuelta y dirigió un gesto extremadamente insultante a Víctor. El miércoles ignoró la sofistería de Víctor y continuó interrogando a la cosa. Me viste resolver el acertijo y entrar en la cámara secreta. ¿Luego fuiste a avisarle? Señaló a Víctor. Cosa asintió, luego hizo una seña rápidamente.
Vi que estaba súper borracho y pensé en dejarlo pasar. Pero cuando escuchó tu nombre, de repente se sentó y gritó algo sobre el capitán me necesita. Víctor intentó interrumpir con una tos. Tos, tos. Cosa. Abogado. Necesito un abogado. La cosa lo ignoró por completo y continuó haciendo señas con entusiasmo. Se tambaleó hasta la cámara secreta, noqueó a ese guardia, lo arrastró hasta un armario de escobas y se puso su ropa para colarse. Se movió tan torpemente como un gato con zapatos por primera vez. Casi lo atrapan 100 veces. La mirada del miércoles, como dos dagas sumergidas en hielo, se movió lentamente de la cosa agitada a Víctor, que estaba tratando de encogerse dentro de la colcha como un avestruz. Entonces, su voz era firme pero tenía la presión de una tormenta inminente, no solo sobornaste a mi mano para que me vigilara, sino que mientras estabas ebrio y con un nivel de sigilo comparable a un desastre, interferiste e irrumpiste en mi investigación independiente. Víctor intentó esbozar su sonrisa más inocente y engañosa, pero el efecto fue mínimo. Si dijera que fui a proporcionar apoyo logístico y respaldo táctico, ¿me creerías? La respuesta del miércoles fue volver a colgar el preciado chocolate Golden Ticket sobre la taza del inodoro. No. No. Hablaré. Lo confieso. Víctor se rindió por completo, hablando tan rápido como un gato al que le pisan la cola. Venom y yo percibimos un ligero olor a laboratorio en el bosque cerca de la cripta de Crackstone. Aunque era muy tenue y mezclado, no nos equivocamos. Hizo una pausa, tratando de organizar sus palabras a través de la borrachera. Me di cuenta de que esos enmascarados no me tenían como objetivo, o al menos yo solo era un detalle secundario. Su objetivo deberías ser tú. Pensé que tenía que ir a comprobarlo. Tenía que asegurarme, su voz se fue apagando. El rubor en sus mejillas pareció intensificarse, y sus ojos esquivaron los de ella mientras murmuraba. Tenía que asegurarme de que estuvieras bien. Un sutil silencio cayó sobre la habitación. La cosa dejó de firmar, con los dedos flotando en el aire, aparentemente saboreando esta repentina y algo sincera preocupación. Wednesday miró a Víctor con indiferencia. La luz de la lámpara reflejaba un brillo frío en sus pupilas oscuras, impidiéndole vislumbrar los pensamientos ocultos. Pensamientos de los creadores. Anillo el Ether. No olvides comentar y votar. Leer más en Pat. Bellamy 20. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 33. Capítulo 33. Una fragancia fría y un aliento cálido. El miércoles quiso criticar sin piedad a Víctor con su habitual lengua afilada. Pero al mirar al chico grande frente a ella, con los ojos nublados por la bebida, el cabello desordenado y, sin embargo, con una preocupación sincera y poco común, esas mordaces palabras se arremolinaban en la punta de su lengua, pero se negaban a salir. Esta sensación era desconocida e irritante. Estás borracho. Finalmente, el miércoles logró pronunciar esta seca frase, tratando de encontrar una explicación lógica que pudiera aceptar para este inexplicable estancamiento y la honestidad poco característica de Víctor. Víctor se esforzó por darse la vuelta, hundiendo la cara en la almohada negra de Wednesday, que olía a una fragancia fría y tenue. Murmuró confusamente. Probablemente. Su voz sonaba apagada, espesa por el sueño y la congestión nasal. La atmósfera en la habitación cayó en un sutil silencio, roto solo por la respiración gradualmente estabilizada de Víctor y el leve sonido del viento afuera. Este silencio no era el tipo de tranquilidad controlada que Wednesday solía disfrutar. Era viscoso, lleno de acertijos sin resolver y palabras no dichas. ¿Por qué dices que me tienen en la mira? Wednesday fue la primera en romper el silencio. Su voz recuperó su habitual frialdad, pero un oyente atento pudo detectar un rastro de curiosidad apenas contenida. Víctor pareció recobrar la consciencia tras la pregunta. Se retorció, intentando incorporarse con todas sus fuerzas. Después de varios intentos, se dio por vencido y simplemente se quedó acostado de lado, mirando al miércoles con ojos ebrios y nublados. Ese ataque en el bosque, tenía sospechas, habló lentamente, intentando ordenar la lógica en su cerebro empapado por el alcohol. Al principio, pensé que me atacaba, pero pensándolo bien, no me cuadraba, hizo una pausa, como si recordara detalles. Conocían claramente mis debilidades y las de Venom, pero solo prepararon una granada cegadora, esto no encaja con su estilo de aniquilación total, así que probablemente no era su objetivo principal, como mucho, daño colateral. Su mirada se fijó en el rostro de Wednesday. Aunque sus ojos estaban desenfocados, reflejaban una seriedad anormal. Eres su objetivo. Ese monstruo mató a Rowan, y aún así te ignoró, ¿por qué?
Respondió a su propia pregunta, con un tono cada vez más claro. Porque el propósito de ese monstruo, era salvarte. Y está claro que ese monstruo está controlado, directa o indirectamente, por los doctores de la plaga, así que llegué a una conclusión. Por alguna razón, esos doctores de la plaga te necesitan, o algo contigo, para un propósito específico. Y antes de que ese propósito se logre, no puedes morir. Y Poi luego continuó. Me he estado preguntando cuál es su objetivo, hasta hoy, cuando olí su aroma en la cripta Crackstone. En ese momento, Víctor se puso de pie con dificultad. Las cuerdas que lo sujetaban se habían soltado en algún momento. Quizá las había desatado hacía mucho tiempo, o quizá Wednesday no las había atado con suficiente fuerza. Sus pasos eran vacilantes, pero de repente se acercó al miércoles con una precisión anormal. El miércoles sintió que la yema de un dedo rozaba extremadamente rápida y suavemente su sensible cintura, provocándole una leve sensación de cosquilleo. Al segundo siguiente, el libro de color morado oscuro con el elegante emblema de Newsade apareció en la mano de Víctor. Las pupilas del miércoles se contrajeron levemente. Una extraña sensación, mezcla de sorpresa y una ligera ira, se apoderó de su corazón. Maldita sea. Se había guardado ese libro con tanto cuidado entre la ropa. ¿Cómo se atrevía a moverse con tanta precisión y presunción? La expresión de Víctor permaneció normal, tan natural como si acabara de tomar un libro de una mesa. Abrió la tapa y encontró la página exacta que contenía el otro dibujo de la profecía. Entonces, ¿encontraste este dibujo de la profecía? Señaló la mitad izquierda del dibujo, que representaba a un peregrino con un bastón. Junto con el otro dibujo, es un duelo de confrontación entre ustedes dos. Joseph Crackstone, la punta del dedo de Víctor tocó al peregrino en el dibujo de la izquierda. Este tipo murió hace cientos de años. Si la profecía es cierta, resucitará algún día en el futuro, y se batirá en duelo contigo. Miró al miércoles, la luz de la deducción parpadeaba en sus ojos borrachos. Resucitar a este tipo, podría ser el objetivo de esos doctores de la plaga. Claro, podría ser alguien más quien quiera resucitar a Crackstone, pero los doctores de la plaga sin duda están involucrados, al menos contribuyendo a su desarrollo. Sobre Joseph Crackstone, sé muy poco, su voz volvió a arrastrarse, asintiendo con la cabeza. Solo sé que fue el fundador de Jericó. Hay un día de divulgación este fin de semana, si tienes la suerte de que te asignen a Mundo Peregrino, puede que encuentres cosas relacionadas con él allí. Después de decir todo esto, Víctor pareció haber agotado todas sus energías y la embriaguez regresó violentamente. Su cuerpo se balanceó y, finalmente, se desplomó hacia adelante suavemente. Su cabeza aterrizó de lleno en el hombro ligeramente delgado pero recto de Wednesday. Su respiración se volvió profunda y regular. De hecho, se había quedado dormido así como así. Aquí viene de nuevo. Esa sensación familiar, inquietante y extraña atacó de nuevo. Sintiendo el peso repentino en su hombro y el aliento cálido transmitiéndose a través de la tela, miércoles inconscientemente cubrió su pecho, tratando de calmar su corazón, que había comenzado a latir desobedientemente rápido nuevamente. Ella apretó los dientes y, con un rastro de pánico imperceptible, extendió la mano para empujar a Víctor de su hombro. Víctor cayó hacia atrás sin resistencia, hundiéndose en la mullida cama. Murmuró unas palabras ininteligibles, pero su brazo se levantó inconscientemente, envolviéndose con fuerza alrededor del cabecero metálico como una enredadera, como si se aferrara a una última cuerda salvavidas. El miércoles se quedó allí, respirando profundamente varias veces antes de apenas lograr presionar esa emoción desconocida debajo de la capa de hielo de su corazón. Miró a Víctor, durmiendo profundamente en su inmaculada cama negra e incluso abrazado a su cabecera, con el ceño fruncido fuertemente. Esta es mi cama, anunció con frialdad, como si le diera un ultimátum a alguien dormido. El miércoles dio un paso adelante, agarró el brazo de Víctor y trató de levantarlo. Pero la mano de Víctor la agarró con fuerza, como si estuviera soldada a la barandilla. Por mucho que tirara, él no se movía ni un centímetro, solo gruñía insatisfecho en su sueño. El miércoles jadeaba levemente por el esfuerzo. Finalmente, tuvo que abandonar el método de desalojo físico. Mirando a Víctor, que dormía profundamente, los dedos de miércoles rozaron inconscientemente la tela de su hombro, ahora cálida y húmeda por su aliento. Deducción de borracho, pero inesperadamente precisa, por el valor de esta información, pensó el miércoles fríamente, mi sábana puede tolerar una contaminación, como inversión. Mirando con desdén la pequeña y desordenada cuna de Víctor junto a la puerta del baño, el miércoles miró hacia otro lado inmediatamente.
Finalmente, su mirada se posó en la única cama que quedaba en la habitación. La de Enid. Afortunadamente, pensó, al menos las sábanas y el edredón del hombre lobo arcoíris son de un beige relativamente simple, solo salpicados por unas pocas huellas de patas doradas pequeñas y no demasiado llamativas, en lugar del estilo psicodélico cegador que esperaba. De lo contrario, podría haber muerto de una reacción alérgica, tanto fisiológica como psicológica. El miércoles caminó sin contemplaciones hacia la cama de Enid, miró a la chica rubia dormida y ordenó concisamente: Enid, hazte a un lado. Enid murmuró algo incoherente mientras dormía y se retorció inconscientemente hacia el lado interior de la cama, dejando un espacio estrecho apenas suficiente para una persona. Wednesday se apretujó sin expresión alguna, dándole la espalda a Enid. Ocupaba el borde de la cama, intentando mantener la máxima distancia de esa zona de descanso excesivamente cálida y vibrante. Cerró los ojos, intentando desterrar de su mente todo lo que había sucedido esa noche. El emblema de Newsade, el dibujo de la profecía, las palabras borrachas de Víctor y esa cercanía y ese contacto perturbadores. Sin embargo, las palabras de Víctor, tú eres su objetivo y resucita a este tipo, resonaron repetidamente como un hechizo frío. Y su murmullo insinuante sobre el día de alcance y el mundo peregrino. Parecía que tenía un destino obligatorio para este fin de semana. La noche se hizo más profunda y el silencio finalmente regresó al dormitorio. Solo 3 sonidos de respiración subían y bajaban. Uno durmiendo profundamente en la cama negra abrazada a la barandilla, uno apretado en el borde de la cama beige tratando de mantener una barrera de frío, y uno en el país de los sueños abrazando inconscientemente a su compañera de habitación de baja temperatura. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 34. Capítulo 34. ¿Qué estabas jugando a mis espaldas? Cuando la luz del sol de la mañana se filtraba a través del espacio entre las cortinas hacia el dormitorio de las chicas de la Academia Nevermore, Enid se despertó aturdida, su conciencia aún no estaba completamente en línea. Ella movía habitualmente el brazo y sentía que abrazaba un cuerpo, frío y suave. ¿Quién es? ¿Por qué están en mi cama? El cerebro de Enid, aún en reposo, empezó a girar lentamente, crujiendo como engranajes oxidados. Oh, ¿qué hicimos ayer? Ganamos la Copa Poe, fiesta de celebración, Víctor y yo parecíamos emborracharnos, ¿quién nos trajo de vuelta al final? ¿Miércoles? Parece que el miércoles nos dejó a Víctor y a mí en la cama, oh, espera. Entonces eso significa que, al que estoy abrazando ahora mismo es, Víctor. Este pensamiento impactó a Enid como un rayo, devolviéndole la serenidad casi al instante. Su corazón empezó a latir con fuerza. Una cálida oleada mezclada con timidez y enorme sorpresa inundó sus mejillas. ¡Ay, miércoles! Mi mejor hermana. Te lo agradeceré toda la vida. Gritó en silencio. Víctor aún no ha despertado, ¿puedo hacer lo que quiera por un ratito? El corazón de Enid latía con fuerza en su pecho y sus mejillas se sonrojaron. Entreabrió los ojos. Aunque su visión seguía borrosa, pudo distinguir vagamente la silueta de cabello oscuro a su lado. Conteniendo la respiración, con una excitación y timidez propias de una ladrona, frunció los labios y se inclinó con cuidado para besar la mejilla de la figura borrosa que estaba a su lado. Justo en ese momento, el miércoles también se despertó. Pero en ese momento deseaba no haberlo hecho. No, estaba increíblemente agradecida de haberse despertado en ese momento crítico. Tan pronto como abrió los ojos, vio un par de labios fruncidos acercándose cada vez más, y la expresión de Enid inmersa en una feliz fantasía. El miércoles sintió que se le erizaba todo el vello del cuerpo. Una sensación de crisis, más fuerte que enfrentarse a un maníaco homicida, la invadió al instante. Una fracción de segundo antes de que esos labios tocaran su mejilla, Wednesday extendió su mano, presionando con precisión todo el rostro de Enid y empujándola con fuerza. La voz del miércoles tenía un veneno raro y casi quebradizo. Enid Sinclair. Aún no es temporada de apareamiento de hombres lobo. Aléjate de mí, de tus órganos salivales. Inmediatamente. Ahora mismo. Despierta. Esa voz familiar, ese toque frío, ese tono venenoso, como un balde de agua helada, extinguió instantáneamente todas las fantasías románticas de Enid. Enid se despertó de golpe y sus ojos azules se abrieron de par en par. Su visión se enfocó y vio claramente al miércoles frente a ella, con una extraña expresión de repulsión. Miércoles. Enid se alejó de un salto, encogiéndose en la esquina de la cama como un conejo asustado. Inconscientemente, se ajustó aún más el camisón, incluso revisando rápidamente su ropa para asegurarse de que todo estuviera intacto. ¿Tú, por qué estás en mi cama?
Wednesday se incorporó, acomodándose sin expresión alguna el cuello de su camisón negro, que no estaba nada desordenado. La comisura de su boca se curvó en un arco sarcástico. ¿Por qué cierto idiota ocupó mi cama? Mientras hablaba, su mirada recorrió fríamente la habitación. Enid siguió su mirada por encima del borde de la cama y vio a Victor Black durmiendo despatarrado en la cama del miércoles, con las sábanas de seda negra. Una pierna colgaba del borde y un brazo se aferraba a la barandilla del cabecero. Dormía profundamente, incluso roncaba levemente. Víctor. Gritó Enid de nuevo, con la voz llena de confusión y un toque de decepción. Así que el que casi besé hace un momento era Wednesday. Oh, Dios es lobo. En ese momento, Wednesday no tenía intención de levantarse. En cambio, se sentó tranquilamente en el borde de la cama de Enid, mirando su reloj vintage, como si esperara algo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Enid con curiosidad, completamente perdida. Instalé un pequeño mecanismo en mi cama para despertarme cuando sea necesario. Wednesday no levantó la vista de la esfera del reloj, con un tono tan monótono como si hablara del tiempo. Aunque normalmente no necesito ayuda de tan bajo nivel. 3, 2, 1, aquí viene. El miércoles contó en silencio en su mente. ¡Pum! De repente, un leve sonido de viento rompiendo se escuchó desde el pie de la cama del miércoles. Una pequeña pero afilada saeta de ballesta salió disparada de un lanzador oculto a los pies de la cama. Dibujó una fría línea recta, silbando justo al pasar junto al puente de la alta nariz de Víctor Zas. Y clavándose profundamente en el cabecero de madera. La punta de la saeta aún vibraba ligeramente. ¡Au! Víctor Black dejó escapar un grito comparable al aullido de un lobo. Despertó sobresaltado de su sueño, incorporándose como un resorte. Su corazón latía con fuerza, sus pupilas dilatadas, su rostro reflejaba el terror extremo y la confusión del recién despertado. ¿Qué pasa? Ataque enemigo. Asesinato. Venom, levántate. Gritó incoherentemente, con las manos tanteando inconscientemente a su alrededor, como si buscara un arma inexistente. Venom se despertó con el ruido, sacando una cabecita aturdida del cuello de su camisa, murmurando somnoliento. ¿Qué es ese ruido? Aún no ha salido el sol, ¿Huele a metal? El miércoles observó fríamente su actuación presa del pánico, con la voz goteando como agua helada de manantial. ¿Recuerdas lo que pasó anoche? ¿Cómo ocupaste mi cama? Víctor se agarró el corazón, que seguía latiendo aceleradamente, con una mano y se frotó la sien palpitante con la otra, intentando reconstruir los recuerdos de la resaca y el shock. Oh, creo que me emborraché anoche, me duele la cabeza, no hice nada raro, ¿verdad? Espera, frunció el ceño, intentando recordar con fuerza. Fragmentos borrosos comenzaron a aparecer. Siendo empujado por Wednesday, atado, la intensa luz de la lámpara, y. Como si de repente hubiera captado un fragmento nítido, se quedó paralizado. Su mirada se precipitó a su alrededor y un rubor sospechoso se apoderó de sus mejillas. Recuerdo un poco, su voz se fue apagando, con incertidumbre y timidez. Parece que, el miércoles me derribó. Y luego, me sometió a un juego de cuerdas espectacular, artísticamente de primera, clic clac clac. El cuello de Enid giró hacia Wednesday como un juguete de cuerda oxidado, sacudiéndose poco a poco. Su expresión era extremadamente compleja. Una mezcla de sorpresa, inexpresividad y un rastro de agravio traicionado. Chicos, su voz temblaba. Anoche, mientras dormía, ¿qué hicieron? Las lágrimas brotaron de los ojos de Enid, su voz temblaba de dolor. ¿Qué estabas jugando a mis espaldas? Víctor parecía completamente ajeno a la extraña atmósfera. Incluso añadió con un dejo de fanfarronería. El miércoles fue súper profesional. Esa técnica fue una auténtica obra maestra. Wednesday respiró hondo. Las venas le latían levemente en la sien. Su fría mirada recorrió el rostro inocente de Víctor y el de Enid, que estaba al borde de las lágrimas. Su voz sonaba como si hubiera salido de las profundidades de una bodega de hielo. Necesito atarte también para que tu cerebro deje de fabricar esos delirios infundados, absolutamente estúpidos y terribles, señorita Sinclair. Dio un paso adelante, mirando a Enid, hablando rápido y claro, como si estuviera leyendo un aburrido informe de laboratorio. La esencia del asunto es aburridamente simple. Black irrumpió borracho, interfiriendo en mi investigación independiente. Para obtener información válida y evitar que causara más caos, empleé el método de interrogatorio más eficiente. Restringir su libertad de movimiento y realizar un interrogatorio selectivo. Todo el proceso duró 17 minutos.
Se centró principalmente en cómo sobornó ilegalmente a Tim para que me vigilara, y en sus recuerdos fragmentados sobre el olor del laboratorio y Joseph Crackstone. No hubo absolutamente ninguna de las tramas vulgares y baratas que ahora mismo te rondaban por la cabeza. Ahora, la mirada del miércoles era como un bisturí, ¿entiendes? Enid quedó un poco aturdida por esa serie de fríos hechos y asintió inconscientemente. Así que es eso, pero el escepticismo que brillaba en esos ojos azules indicaba claramente que el pequeño teatro en su corazón solo había atenuado temporalmente las luces, no dispersado completamente el espectáculo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 35. Capítulo 35. La comprensión bajo la locura. Víctor dejó escapar un suspiro exagerado y prolongado desde un lado, con el rostro lleno de una decepción fingida y no disimulada. Qué aburrido. Pensé que habría más recuerdos emocionantes. Wednesday nos molestó en mirarlo otra vez. Se dio la vuelta rápidamente, recogió su uniforme negro impecable y pulcramente doblado, y se dirigió al baño. Unos minutos después, salió completamente vestida. Cada pliegue de su uniforme irradiaba una frialdad meticulosa, tan aguda que cortaba el aire que se atrevía a acercarse. Caminó directamente hacia la puerta del dormitorio, lista para dejar completamente atrás el caos de la noche anterior y la estupidez de la mañana. Justo cuando su mano tocó el pomo de la puerta, la voz de Víctor volvió a sonar, con una curiosidad deliberadamente fingida y casual. Hola, Wednesday, solo preguntaba, después de perder el conocimiento anoche, no dije nada raro ni estúpido, ¿verdad? A menudo no puedo controlar la lengua cuando estoy borracho y me gusta balbucear cosas que ni siquiera entiendo. Los pasos del miércoles se detuvieron casi imperceptiblemente. La imagen de la noche anterior regresó instantáneamente. Bajo la luz de la luna, los ojos del niño, nublados por la bebida pero inusualmente serios, y ese arrastrado pero directo tenía que asegurarme de que estuvieras bien. Las yemas de sus dedos se apretaron en el pomo de la puerta por una fracción de segundo, luego se relajaron. No. Su respuesta fue concisa, su voz plana y sin sobresaltos, sin revelar ninguna emoción. No miró atrás. Abrió la puerta y salió directamente. Su falda negra dibujó un arco decidido en el aire, como para encerrar todas las conversaciones inconclusas y las emociones inexplicables dentro de la habitación. Clic. La puerta del dormitorio se cerró suavemente, dejando a Víctor y Enid mirándose el uno al otro. Un extraño silencio impregnaba el aire. La sonrisa cínica del rostro de Víctor se desvaneció lentamente. Se frotó la barbilla, mirando pensativo la puerta cerrada. Emitió un sonido significativo. Enid seguía absorta en la información de antes. Miró a la puerta, luego a Víctor, murmurando en voz baja. Se detuvo un segundo. Víctor no respondió. Solo se frotó las sienes, con aspecto de tener todavía algo de resaca. Un silencio sutil flotaba en el aire, una mezcla de incomodidad, curiosidad y un dejo de decepción. Enid se sentó en su cama abrazándose las rodillas, parpadeando con sus pálidos ojos verdes. Miró la puerta cerrada y luego a Víctor, en la cama de al lado, que se frotaba la frente y parecía esforzarse por reconstruir sus recuerdos. Entonces, Enid finalmente no pudo evitar preguntar en voz baja, con un rastro de confusión y un poco de agravio. Anoche, ¿qué pasó exactamente? Víctor dejó de frotarse la frente y levantó la vista. La resaca hacía que sus ojos, normalmente demasiado brillantes, se vieran un poco nublados, pero esa familiar luz frenética en su interior empezó a condensarse. Inclinó la cabeza, aparentemente pensando muy seriamente en la pregunta de Enid, con una expresión de confusión casi inocente. Alargó el tono, golpeándose la barbilla inconscientemente con las yemas de los dedos. Basándome en los fragmentos de memoria que me quedan, que parecen cubiertos de salsa de chocolate, de repente chasqueó los dedos y su rostro se iluminó con una sonrisa brillante mezclada con un poco de diversión maliciosa. El proceso consistió básicamente en que Wednesday me atara con técnicas extremadamente profesionales, extremadamente frías, extremadamente impresionantes, y luego me interrogara bajo una lámpara de escritorio durante mucho tiempo. Se encogió de hombros, su tono era tan relajado como si estuviera discutiendo qué comer para el desayuno. Enid. ¿No viste esa técnica? TSK. Los ojos de Víctor brillaron sorprendentemente, llenos del fervor de un conocedor de arte. Preciso, potente. Restringía la libertad de movimiento lo suficiente, evitando perfectamente los principales vasos sanguíneos y nervios. Incluso tenía un toque de estética geométrica impresionante. Apuesto a que lo estudió a fondo.
O al menos domina la anatomía. Al verlo recordar los detalles con una mirada ebria, Enid se quedó sin palabras. Su expresión finalmente se desvaneció por completo. Oh, murmuró, poniendo una cara larga como la de un cachorro al que le han robado su beso favorito. Pero luego se animó en secreto. Al menos parece que anoche no hubo ningún plan terrible de NTR. Es aceptable. Mirando a Víctor, que todavía movía la cabeza con admiración, Enid puso los ojos en blanco para terminar el tema. Se quitó el edredón y saltó de la cama, lista para lavarse. En ese mismo momento, Víctor pareció recordar de repente algo crucial y saltó de la cama. Espera. Chocolate. Su rostro cambió drásticamente, su voz se llenó de un pánico sin precedentes. ¿Dónde está mi chocolate? Creo que anoche soñé que Wednesday los iba a tirar al baño. Revolvió frenéticamente su pequeña cama desordenada como una mosca sin cabeza, dando vuelta la colcha, la almohada e incluso la parte inferior de la cama. No se atrevió a expresar en voz alta esa terrible suposición, como si decirla la hiciera realidad. Al ver a Víctor actuando como si el cielo se estuviera cayendo, Enid suspiró y señaló con impotencia la cabecera de la enorme y ordenada cama del miércoles. ¡Ay! ¿Son ellos? Víctor siguió su dedo y vio su preciada bolsa de chocolates, segura en la mesita de noche del miércoles. Incluso estaban más ordenados que cuando los tenía en sus manos. Justo encima estaba esa barra de chocolate intacta, adornada y retro, edición Golden Ticket del 70 aniversario de Charlie y la fábrica de chocolate. Víctor dejó escapar un largo suspiro al instante. Todo su cuerpo se relajó como si le hubieran quitado los huesos, y se desplomó sobre la cama, agarrándose el pecho con la mirada de quien sobrevivió a un desastre. Gracias a Dios, gracias a miércoles por salvarles la vida. Parece que al final se ablandó, se arrastró con cuidado, recogió la bolsa de chocolate como si fuera un tesoro frágil, la abrazó fuertemente contra su pecho y mostró una sonrisa feliz, aliviada y tonta. Enid miró su patético estado, no pudo evitar poner los ojos en blanco otra vez y se giró para caminar hacia el baño. Víctor se sentó en el borde de la cama abrazando su chocolate. La sonrisa bobalicón se desvaneció lentamente de su rostro, reemplazada por una inusual concentración, impregnada de reflexión. Miró la deslumbrante variedad de chocolates en la bolsa, mientras sus dedos acariciaban inconscientemente la barra del billete dorado. ¿Veneno?, preguntó suavemente en su mente. Anoche, ¿cuánto dije realmente? La voz perezosa de Venom resonó en su conciencia, con un gruñido soñoliento y un dejo de desdén. Bastante. Lloriqueos, llantos, ruido. También filtraste bastantes secretos comerciales, como la ubicación de tus reservas de chocolate de repuesto. Víctor. Venom siguió quejándose. Y tú eres un borracho terrible. Me vomitaste encima. La próxima vez que te emborraches, me escaparé de casa para juntarme con esa chica gótica. Creo que es mucho más tranquila que tú. Víctor ignoró automáticamente las quejas y amenazas del simbionte, aprovechando el punto clave. Habló mucho. Sobre el olor del laboratorio, sobre el verdadero objetivo de esos doctores de la plaga, sobre Joseph Crackstone y la posibilidad de la resurrección, e incluso, la pista sobre el día de la extensión y el mundo peregrino. Levantó la vista y miró por la ventana como si su visión pudiera penetrar las paredes y ver a la chica gótica dirigiéndose sola a algún lugar, cargando con aún más misterios. La comisura de su boca se curvó lentamente en una sonrisa muy leve, claramente diferente de su habitual exageración maníaca. Esa sonrisa contenía comprensión y un rastro de imperceptible anticipación. Pilgrim World, murmuró para sí mismo, golpeando ligeramente con los dedos el suave envoltorio de chocolate. Parece que será un lugar de picnic muy interesante. Sus ojos brillaron de nuevo, pero en lo profundo de esa luz se escondía una firmeza calculada que era esquiva en comparación con lo habitual. Tengo que hacer algunos preparativos con antelación. 1. Pensamientos de los creadores. Anillo el Edern, Bellamy 20. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 36. Capítulo 36. Un dobladillo decisivo y una espalda alegre. El día de extensión, la luz del sol era cegadoramente brillante, completamente fuera de lugar con la atmósfera sombría habitual de la Academia Nevermore. Los estudiantes se reunieron en las puertas de la academia, charlando mientras esperaban sus tareas de servicio comunitario del día. Víctor miró la hoja de servicio voluntario que acababa de recibir y levantó una ceja. ¿El montón de Uriah? Se rascó el pelo negro, siempre despeinado. Ah, recuerdo ese lugar, un rincón lúgubre lleno de antigüedades mohosas y artefactos sospechosos. Siempre he tenido mala suerte.
Giró la cabeza y miró a la chica gótica que estaba parada no muy lejos y que irradiaba un aura que decía: extraños, manténganse alejados. Cuando vio la misma hoja de voluntariado en la mano del miércoles, las comisuras de su boca se abrieron en una sonrisa de satisfacción. Vaya, parece que hoy la señorita Miércoles tampoco tiene el favor de la dama de la suerte. Agitó la sábana con un tono de burla no disimulado. Wednesday ni siquiera parpadeó, su voz fría como el hielo. Nunca confío en la suerte etérea. La cosa me acaba de informar que Enid Sinclair ha sido asignada a Pilgrim World. Levantó la vista, sus pupilas oscuras carecían de cualquier fluctuación emocional, como si simplemente afirmara un hecho. Voy a intercambiar con ella. Al oír esto, Víctor meneó la cabeza exageradamente, su rostro tenía una expresión que decía: no lo entiendes. No creo que Enid esté dispuesta. Lleva una semana entera hablando del dulce de azúcar arcoíris de Pilgrim World. Supuestamente, ese azúcar sabe a felicidad. Víctor se encogió de hombros. Pero, buena suerte. Iré a ver si algún desafortunado está dispuesto a intercambiar este buen trabajo de apreciación de antigüedades conmigo. Justo cuando se giraba, a punto de adentrarse entre la multitud, una mano lo agarró de repente por la muñeca. La fuerza no era fuerte, pero la frialdad y la determinación de los dedos se transmitían claramente a través de la tela. El miércoles se le apareció en algún momento. Al levantar la vista, su fría mirada, como dos puñales envenenados, se clavó en sus ojos, llenos de risa burlancia. No me sigas. Su voz era muy baja, cada palabra pronunciada entre dientes. No necesito protección. Deja de usar tus trucos, Víctor. Con eso, se quitó la mano con violencia. Su falda negra trazó un arco decidido mientras caminaba hacia Enid sin mirar atrás, dejando a Víctor solo. Víctor observó su figura alejarse y soltó un guau. Exagerado. Frotó la muñeca que ella acababa de agarrar. Un rastro de tacto frío parecía persistir allí. Qué mala es, ¿verdad? Parecía hablarle al aire, o quizás a sí mismo. Bien, bien, reina gótica independiente. La sonrisa cínica de su rostro se desvaneció lentamente, y un rastro de emoción esquiva y compleja brilló en lo profundo de sus ojos, pero rápidamente fue cubierto por una sonrisa aún más gruesa. Pero creo, murmuró en voz baja, con un tono de voz que transmitía una extraña certeza, que un día Blancanieves recordará a su querido príncipe, aunque el príncipe sea un lunático que venga con una mascota aterradora. ¿Príncipe? La voz de Venom resonó en su mente, llena de burla despiadada. Vamos, Víctor. Despierta. En este tipo de cuentos de hadas, el papel que sueles interpretar es el del rey demonio decapitado por el héroe. Y, sinceramente, creo que esa chica gótica es más adecuada para el papel de la reina malvada. Ni siquiera necesita una manzana envenenada, mira cómo te envenena con la mirada. Víctor. Decidió bloquear temporalmente al provocador carente de romance que había en él. Por otro lado, el miércoles localizó con precisión a Enid entre la multitud, quien estaba discutiendo animadamente sobre dulce de azúcar arcoíris con sus amigos. Enid. La voz del miércoles fue como un torrente frío que apagó al instante la atmósfera alegre que rodeaba a Enid. Intercambia conmigo. Le entregó sucintamente la hoja de voluntariado impresa con el montón de Uriah, sin dejar margen para la negociación, como si diera una orden sin más. La sonrisa en el rostro de Enid se congeló al instante. Miró la hoja de voluntariado que parecía desprender un olor a moho y meneó la cabeza como un tambor. No hay intercambio. Ni hablar. El montón de Uriah es oscuro y viejo, y huele raro. Quiero ir a Pilgrim World a comprar dulce de azúcar arcoíris. Wednesday permaneció inexpresiva, como si hubiera anticipado esta respuesta. Naturalmente, retiró la hoja de voluntariado y, con naturalidad, soltó una bomba. Bien. Entonces tendré que quedarme en Uriah Seat con Víctor. He oído que hay muchos rincones allí. Es bastante tranquilo. Ella pronunció la palabra tranquilo con una inflexión significativa. El aire se congeló instantáneamente. La expresión en el rostro de Enid pasó de la resistencia a la sorpresa, luego a una intensa sensación de crisis, y finalmente se asentó en una determinación de vida o muerte a una velocidad visible a simple vista. Ella le arrebató la hoja de voluntariado de la mano a Wednesday casi lo suficientemente rápido como para romper el papel. ¡Ay, miércoles! De repente siento que la antigua y misteriosa tienda de antigüedades también es muy atractiva. Llena de ambiente histórico. Enid habló incoherentemente, con las mejillas sonrojadas de emoción. Pensándolo bien, el dulce arcoíris es demasiado dulce. Malo para los dientes.
Mejor voy a experimentar el ambiente histórico y cultural. Apretó con fuerza la hoja de voluntariado intercambiada, como si tuviera en la mano un billete hacia un futuro feliz. Sus ojos brillaban de forma sorprendente. ¡Ay, Wednesday! Estaba tan emocionada que casi quería abrazarlo, pero una mirada fría la detuvo. Te quiero muchísimo. Hoy. Solo hoy. Siento que definitivamente puedo conquistarlo. Dicho esto, se alejó rápidamente como un pájaro feliz, como si temiera que Wednesday le hiciera cambiar de opinión. El miércoles se quedó allí, mirando la hoja de voluntariado de Pilgrim World que tenía en la mano, impresa con fuentes de dibujos animados y patrones de arcoíris, que le habían impuesto. Misión cumplida. Perfecto. Sin embargo, por alguna razón, al ver la espalda emocionada y alegre de Enid, y recordar su frase definitivamente lo conquistarás, una pequeña e indescriptible irritación se encendió en el corazón de Wednesday. Esta emoción era desconocida e ilógica. Ella atribuyó rápidamente y crudamente esta inexplicable infelicidad a su habitual disgusto por la estupidez amorosa de Enid y su desdén por tener que usar una manipulación de tan bajo nivel para lograr su objetivo. Sí, debe ser eso. Reunió sus pensamientos, dobló cuidadosamente la llamativa hoja de voluntariado y la guardó en su bolsillo. Cuando volvió a mirar hacia Pilgrim World, había recuperado su absoluta calma y concentración. La pista sobre Joseph Crackstone estaba allí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 37. Dulzura en el café y desesperación del ensayo. Víctor caminaba de un lado a otro bajo las tenues luces del montón de Uría, examinando su entorno con gran interés. Su mirada recorrió una hilera de ardillas disecadas con exquisitos vestiditos y zorros disecados con sombreros de copa. Su rostro estaba lleno de pura confusión. «¡Guau!», le murmuró a Venom en su interior. ¿Será que me estoy quedando atrás, o la definición de antigüedad se ha ampliado para incluir vestir animales muertos? ¿De verdad el dueño dijo que esto es un éxito de ventas? Esta estética es realmente, nunca más. Justo cuando estaba considerando dejar que Venom probara el sabor retro de estos especímenes, la puerta de la tienda, con una campana, se abrió de golpe. Víctor se dio la vuelta. «¿Enid?», parpadeó, con la sorpresa reflejada en su rostro. «¡Guau! Tengo muchísima curiosidad por saber qué magia usó Wednesday para convencerte. Recuerdo que tu libretita estaba llena de páginas de estrategias y mapas para el dulce de azúcar arcoíris en el mundo peregrino». Las mejillas de Enid se sonrojaron al instante. Lo miró a los ojos, mientras sus manos retorcían inconscientemente el dobladillo de su ropa. De repente, quería experimentar el ambiente histórico y cultural. Sí, historia y cultura. Víctor levantó una ceja exageradamente, se inclinó más cerca, bajó la voz y habló con una sonrisa pícara. «Oh, querida señorita Sinclair, ¿sabe? Cada vez que dice una mentira que no se cree del todo, sus garras no pueden evitar hacer puff y salir un poquito». «¿Qué?». Enid dio un salto del susto, escondiendo rápidamente las manos tras la espalda y palpando nerviosamente las yemas de los dedos, solo para descubrir que no había sacado las garras en absoluto. «Es broma», rió Víctor al instante, como un zorro que ha robado un pollo con éxito, con los ojos curvados como medialunas. «Solo una pequeña prueba. Parece que acerté». La cara de Enid se puso aún más roja, prácticamente echando humo. Víctor rió levemente, dio un paso adelante con mucha naturalidad, envolvió su brazo suavemente alrededor de su cintura y la condujo afuera. «Vamos a dar un paseo. Sé que no soportas este lugar. Cuando odias algo, las comisuras de tu boca se curvan hacia abajo al instante, como un gatito al que le robaron pescado seco». Sus movimientos eran fluidos e íntimos, como si los hubiera practicado innumerables veces. La repentina cercanía de Víctor y sus palabras susurradas hicieron que Enid se sintiera mareada, su corazón latía como si escondiera un conejo. La certeza en sus palabras, que implicaban «te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo», hizo que su corazón se agitara, sintiéndose tímida e inexplicablemente encantada. «Oigan. ¿A dónde van?», gritó la rechoncha dueña de la tienda de Uriah Heep, intentando detenerlos con su presencia. «Hoy son voluntarios. Su director les dio instrucciones específicas para que, oh, respetada señora». Víctor se giró de inmediato, con un rostro de sincera preocupación, interrumpiéndola. Señaló por la ventana una figura desaliñada que acababa de doblar la esquina. «Ese vagabundo de ahora. Parece que se llevó esa cámara vintage de aspecto caro de tu mostrador sin pagar». «¿Qué? Mi cámara?». El dueño de la tienda palideció, olvidándose al instante de Víctor y Enid. «Rápido.
Ve a buscarla. Esa cosa vale una fortuna. Claro, señora. Déjelo en nuestras manos, haremos todo lo posible por recuperarlo. Prometió Víctor con solemnidad mientras abrazaba a Enid, sonriendo al salir de la tienda. Una vez afuera, Enid miró inmediatamente a izquierda y derecha, preguntando en un susurro. ¿En qué dirección corrió ese vagabundo? Víctor sonrió, con su brazo todavía descansando naturalmente sobre la cintura de Enid, guiándola tranquilamente en la dirección opuesta a la esquina. Oh, a juzgar por mi experiencia profesional como rastreador, dijo con pretensión, con un tono relajado y feliz, definitivamente corrió al café Beaterbane. Podemos ir allí a registrar con cuidado y, de paso, pedir unos brownies de chocolate y 2 batidos de la casa para reponer fuerzas. Al fin y al cabo, perseguir ladrones es un trabajo físico, ¿no? Enid comprendió de inmediato lo que quería decir Víctor. Sus ojos se iluminaron al instante, asintiendo con entusiasmo. Oh. Claro. Vamos allá. Buscar con todas nuestras fuerzas. O sea, vamos allá a disfrutar, ejem. Vamos allá a ejecutar la misión. Los dos intercambiaron una sonrisa y caminaron tácitamente hacia el café Beaterbane, que olía a café y postres, dejando completamente atrás Uriaseap y sus animales disecados. El café Beaterbane estaba lleno del rico aroma del jarabe, los granos de café tostados y la crema tibia, un mundo aparte del olor a cera rancia de Uriaseap. Víctor encontró un reservado junto a la ventana con la facilidad de una experta, dejándose caer en el mullido sofá tan relajado como si estuviera en casa. Tomó el menú y pidió con destreza. 2 brownies de chocolate, una bola extra de helado, 2 batidos de vainilla, y encima un montoncito de crema batida, gracias. Enid se sentó frente a él, ahuecando sus mejillas ligeramente frías con sus manos, tratando de enfriar su rostro ardiente, pero con poco efecto. Sus ojos brillaban y miraban sin pestañear al chico de enfrente que estudiaba con entusiasmo el menú en busca de nuevos artículos. Entonces, la voz de Enid tenía un dejo de alegría y curiosidad. ¿Se nos considera una misión secreta? Bajó la voz, como si realmente estuviera planeando una gran operación. Por supuesto. Víctor dejó el menú, inclinándose hacia adelante, con expresión seria, como si estuviera elaborando un plan de batalla. Nuestra misión es asegurar que los valiosos bienes de Uriaseap no sean sustraídos de la jurisdicción de Nevermore por el indigente. Y el café Beaterbane, según información fiable, es uno de los centros clave para la venta de estos bienes robados. Les guiñó un ojo. Debemos establecer una vigilancia estricta aquí, acechar pacientemente y consumir sus, reservas de postre como parte de nuestra contraestrategia. Enid rió entre dientes, sintiéndose ligera como una pluma, como si estuviera sumergida en agua tibia con miel. Los brownies y batidos se sirvieron rápidamente. Víctor tomó la mitad grande de la bola de helado de su brownie y la arrojó en el vaso de Enid sin dar explicaciones. Come más, sonrió. Rastrear sospechosos es un trabajo físico. Mírate, has bajado de peso entrenando para la Copa Poe últimamente. Enid miró su batido instantáneamente superabundante, sintiendo la dulzura en su corazón a punto de desbordarse. Ella bajó la cabeza, tomando pequeños bocados del dulce y rico brownie, sintiéndose 10.000 veces más feliz que comiendo dulce de azúcar arcoíris en Pilgrim World. Víctor levantó la vista de repente mientras comía, con una extraña seriedad y preocupación en sus ojos. ¿Y qué hay de tu ensayo de 50.000 palabras? El director parecía muy serio. La sonrisa en el rostro de Víctor se congeló instantáneamente, como si la hubieran rociado con un balde de agua helada. Dejó el tenedor en una cámara lenta y exagerada, dejó escapar un suspiro lo suficientemente pesado como para ser teatral y se desplomó contra el respaldo del sofá como si estuviera deshuesado. Ah, el ensayo, alargó la palabra, con la voz llena de desesperación y desesperanza. Esa tortura académica de 50.000 palabras, que me obliga a demostrar que las bolas de chocolate explosivas son ecológicas e inofensivas, antihumano y contrario al sentido común, se incorporó bruscamente, agarrándose el pelo ya revuelto con ambas manos, con expresión de dolor. Dios. Solo de pensarlo me da dolor de cabeza. 50.000 palabras. Esto es más tortuoso que tener que comer chocolate con sabor a regaliz durante una semana. Al verlo actuar como si el cielo se estuviera cayendo, Enid no pudo evitar estallar en carcajadas, luego rápidamente se tapó la boca, sus ojos azules llenos de simpatía y diversión. Pero. Víctor volvió a la vida de repente, golpeando la mesa y sobresaltando a Enid. Aquella sonrisa brillante y característica, llena de vitalidad maníaca, volvió a florecer en su rostro y sus ojos brillaron de forma sorprendente.
Como dice el refrán, detrás de cada problema aparentemente irresoluble, se esconde una solución aún más loca que espera ser descubierta. Se inclinó misteriosamente hacia Enid, bajando la voz como si compartiera un secreto impactante. Y yo, hace tiempo que pienso en una idea brillante. ¿Qué idea? Contagiada por él, Enid también bajó la voz con curiosidad, inclinándose hacia adelante inconscientemente. Como la directora pidió un ensayo, Víctor le guiñó un ojo con picardía, no especificó que deba ser escrito por mí personalmente, ¿verdad? Movió el dedo triunfalmente. Entonces, decidí, subcontratar. ¿Subcontratar? Enid se quedó atónita, parpadeando. ¿Este tipo de ensayo, se puede subcontratar? ¿A quién? ¿A los de último año? Me temo que no se atreverían a encargarse a este tipo de, tema, ¿verdad? Abre un poco tu mente, querida Enid. Víctor chasqueó los dedos con una sonrisa. ¿Estudiantes de último año? Demasiado ordinario. Mi objetivo es, un profesional. Experto en química explosiva y falsificación académica, escribe por dinero y garantiza pasar los controles de plagio. La pareja perfecta. Una gota de sudor frío le corrió por la frente a Enid. Este profesional suena demasiado profesional, ¿es confiable? ¿Quién es? Pensamientos de los creadores. Anillo el Edern vota y comenta. Leer más en Pat. Bellamy 20. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 38. Capítulo 38. La mitad para ti. Soy un profesional, por supuesto, dijo Venom, asomando la cabeza. Ahora llevaba unas gafas muy sofisticadas, con un bolígrafo y una hoja de papel A4 enrolladas en sus tentáculos. Venom se levantó las gafas con un tentáculo, los grandes ojos blancos detrás de los lentes brillaban con una luz académica. Si el presupuesto es suficiente, olvídate de un ensayo de 50.000 palabras. Incluso si me pidieran traducir el informe de viabilidad sobre explosivos de chocolate ecológicos al griego antiguo y escribirlo en forma de soneto, no habría problema. ¿De verdad no hay problema? Al ver a Venom, que antes había estado tan loco como Víctor, ahora actuando como un erudito profesional, Enid no supo si estaba loca o si el mundo estaba loco. Oye, no te preocupes, aseguró Víctor, dándose una palmadita en el pecho. Venom domina toda la jerga académica. Garantizamos una obra perfecta que ni siquiera el comité del premio Nobel podría criticar. Cambió de tema y su rostro adoptó instantáneamente una expresión de desamor. Como pago, le he dado el 70% de mi cuota de chocolate a Temesa Venom. Y esa edición de coleccionista del boleto dorado, solo de mencionarla me duele el corazón. ¡Guau! Enid, me duele mucho el corazón. Víctor agarró la mano de Enid, mirándola con ojos llorosos como un perro grande al que le hubieran robado un hueso. 70%. ¿Sabes cuántos chocolates de edición limitada son? Y esa edición del boleto dorado, duermo abrazada a ella todas las noches. Enid observó esta escena absurda. Un niño maníaco sostenía su mano y lloraba por la pérdida de chocolate, mientras el simbionte negro en su hombro se ajustaba las gafas y comenzaba a escribir palabras en latín furiosamente en el papel, mientras chispas prácticamente salían volando de la punta del bolígrafo. Espera, Enid se dio cuenta de algo de repente, abriendo mucho los ojos azules. ¿Venom te está escribiendo el ensayo? ¿Eso no significa que lo estás escribiendo tú mismo? Claro que no. Replicó Víctor de inmediato, con expresión tan seria como si hablara de un tema académico. Es completamente diferente. Venom es independiente. Tiene sus propios patrones de pensamiento y conocimientos. Yo solo, le proporcioné una plataforma creativa y apoyo financiero. Para demostrar su punto, recurrió a Venom. Oye, viejo amigo, usa el silogismo aristotélico para demostrar lo respetuosas que son las explosiones de chocolate con el medio ambiente. Venom ni siquiera levantó la vista, sus tentáculos escribían aún más rápido y su voz baja tenía un tono académico. Premisa mayor. Todos los productos de cacao provienen de plantas naturales. Premisa menor. Una explosión es una reacción de oxidación rápida. Conclusión. Por lo tanto, las explosiones de chocolate son una forma de liberación de energía verde. Incluso se levantó las gafas con otro tentáculo. ¿Necesitas que añada referencias? Puedo citar al menos 5 artículos de Nature, aunque los acabo de inventar. El detector de plagio no los detectará. Víctor miró a Enid triunfante. ¿Ves? Pensamiento completamente independiente. Esto es subcontratación profesional. Enid abrió la boca para decir que básicamente eso era hacer trampa, pero al ver la cara de suficiencia de soy un genio de Víctor y la mirada de erudito profesional de Venom, todas las palabras se quedaron atrapadas en su garganta.
De repente sintió que tal vez en este mundo loco, esta solución era la normal. Bien, suspiró finalmente Enid, aceptando con impotencia la realidad. Entonces, ¿cuándo terminaré este ensayo? Venom levantó un tentáculo en un gesto de espera un momento, mientras otros tentáculos continuaban escribiendo a una velocidad apenas visible a simple vista. Las letras densas cubrían el papel A4 como agua fluyente. Incluso estructuras químicas complejas y notas de citas estaban escritas en los márgenes. Básicamente, dijo Venom sin levantar la vista, dame 3 minutos más para terminar la sección de discusión, 2 minutos para revisar las citas y 1 minuto final para que todo el artículo parezca fruto de un largo y arduo proceso de investigación. De repente dejó de escribir, señalando con un tentáculo un párrafo del periódico. Necesito un poco de datos experimentales aquí. Víctor, inventa algunas cifras que parezcan razonables pero que no se puedan verificar. Víctor se inclinó inmediatamente y miró el papel con seriedad. Rendimiento de explosión equivalente a 0,37 unidades de energía de chocolate estándar. Biodegradabilidad de residuos, 99,8%. Simplemente escriba verificado experimentalmente, consulte los materiales complementarios para obtener más información. De todos modos, nadie lo verificará. Perfecto. Venom continuó escribiendo con satisfacción. Enid observó este duro académico tácito y de repente sintió una punzada de simpatía por el director Weems. Probablemente nunca imaginaría cómo se creaba un ensayo. 3 minutos después, Venom dejó el bolígrafo, organizó cuidadosamente las 12 páginas completas del ensayo e incluso sacó una grapadora, grapándolas cuidadosamente con un K-Chunk. Listo, le entregó el ensayo a Víctor. Las gafas desaparecieron y recuperó su habitual aspecto codicioso. Me llevaré esa cuota de chocolate al 70% cuando volvamos esta noche. Ahora, dame la edición de coleccionista. Sé que la llevas escondida. Víctor sacó de su bolsillo con desamor una brillante barra de chocolate dorado de edición limitada, moviéndose tan lentamente como si se despidiera de un amante. Aquí tienes, la edición coleccionista Golden Ticket acordada. Venom arrebató el chocolate con rapidez, retrayéndose al instante en el cuerpo de Víctor. Un ronroneo de satisfacción resonó en la mente de Víctor. Víctor miró a Enid con lástima, con los ojos húmedos. Enid, yo parece haber caído en una crisis financiera. Durante al menos las próximas 2 semanas, puede que no pueda comer ni un solo trozo de chocolate. Para Víctor Black, esta fue sin duda una noticia comparable al fin del mundo. Miró el brownie medio comido que tenía frente a él, con los ojos llenos de profundo apego y reticencia, como si estuviera mirando a un amante al que nunca volvería a ver. Este podría ser el último chocolate que pruebe en mucho tiempo, dijo con tristeza, incluso sumergiendo con cuidado la punta de su dedo en el último trocito de salsa de chocolate que había en el plato y lamiéndolo con cariño. Enid lo vio actuar como si el cielo se cayera. Al principio le pareció gracioso, pero luego se le ablandó el corazón por completo. Pensó un momento, y luego se le iluminaron los ojos. Rebuscó en su lindo bolso estampado con pequeñas huellas de patas. Pronto, sacó varias barras de chocolate con un empaque exquisito y de aspecto caro y las puso todas en las manos de Víctor. Toma. Para ti. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente y su voz se apaciguó. Yo también suelo llevar repuestos. Llévate estos por ahora. Víctor se quedó mirando atónito el montón de chocolate que de repente tenía en las manos. Sus ojos se abrieron de par en par como si viera a un salvador. Enid. Eres mi ángel. Mi salvadora. Mi diosa del chocolate. Estaba tan emocionado que casi saltó, deseando poder abrazar a Enid. Pero se contuvo rápidamente, simplemente abrazando fuertemente los chocolates, su rostro irradiando la inmensa felicidad de recuperar algo perdido. Eso es genial, estoy vivo de nuevo, murmuró para sí mismo, abriendo con impaciencia una barra y dándole un enorme y feliz mordisco. Enid observó su mirada satisfecha, sintiéndose dulce por dentro también, más feliz que comiendo dulce de azúcar arcoíris. Sus ojos se curvaron como medialunas. Apoyando la barbilla en la mano, miró a Víctor y dijo en voz baja. Está bien. De ahora en adelante, puedes comerte la mitad de mi chocolate. Lo dijo con naturalidad y sinceridad, con la dulzura sin reservas de una joven. La masticación de Víctor se detuvo. Miró a la chica rubia que sonreía radiantemente frente a él. Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, creando extrañas y sutiles olas en su corazón.
Ese sentimiento era completamente diferente al impulso abrasador de acercarse, de desgarrarse, de caer en la locura juntos que sintió al enfrentarse al miércoles. Fue una bondad cálida, suave y hasta un poco desconcertante. Se quedó en silencio durante unos segundos y rara vez no respondió de inmediato con una broma maníaca o una actuación exagerada. Él simplemente la miró y luego, lentamente, pero muy seriamente, sonrió. Esta sonrisa carecía del cinismo y la locura habituales. Parecía excepcionalmente limpia y griega. Sincera. Gracias, Enid dijo, en voz mucho más baja y suave de lo habitual. Eres muy buena. Bajo los focos, el loco se deshizo temporalmente de su disfraz y reveló una sonrisa real, sorprendida por sorpresa. Una recompensa más dulce que cualquier chocolate. Enid miró esa sonrisa rara y no disimulada y sintió que el corazón le daba un vuelco.